En primer lugar, un ejercicio que de hecho les comenté en clases, se les pedía identificar dentro del artículo 19 de la Constitución un ejemplo de potestad legislativa regulatoria, un ejemplo de potestad legislativa complementaria, un ejemplo de potestad legislativa limitativa y un ejemplo de derecho o garantía incondicionada, todo en atención a lo dispuesto en el artículo 19, número 26 de la Constitución. Y les recuerdo que este aspecto nosotros lo revisábamos a propósito de la cuádruple vinculación que nosotros podemos detectar del legislador a la Constitución. Es decir, el legislador se encuentra limitado en su actividad legislativa por la noción de derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, por el principio de proscripción de la arbitrariedad, por esta institución del contenido esencial de los derechos y por esos derechos o garantías incondicionadas, ¿verdad? Y precisamente en cuanto a estos dos últimos límites, el artículo 19, número 26, es el que se refiere a ellos, cuando nos dice, ¿verdad?, que es la Constitución asegura a todas las personas la seguridad de que en los casos en que la Constitución permite al legislador regular, complementar o limitar los derechos que ésta reconoce, no podrá afectarlos en su esencia, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Y de ahí entonces nosotros extraíamos que a lo largo del artículo 19 nos vamos a encontrar con algunos derechos o garantías incondicionadas, es decir, donde al legislador no se le permite realizar ninguna actividad, pero en otros casos nos vamos a encontrar, ¿verdad?, con que el constituyente habilita al legislador para, en algunos casos, regular, en otros casos, complementar, y en otros casos, limitar, ¿ya? Limitar el, eh, el derecho respectivo. Y aquí entonces me gustaría escuchar a alguien. ¿Mm? Me gustaría escuchar a alguien respecto a este primer punto. ¿Quién lo trató al menos de hacer? Profe, yo lo hice, pero no sé si estará bueno porque igual tuve complicaciones respecto al encontrar los ejemplos. No los podía comprender muy bien. Pero revisémoslo, Moira. Si la idea es justamente revisar aquí si es que acertaron o no en la forma de desarrollarlo. A ver, ¿cómo lo desarrolló usted? Vamos viendo si es que puede estar bien o mal. ¿Mm? El primer ejemplo que encontré de potestad legislativa limitativa es ¿Ya? el artículo 19, número 1, inciso 3, cuando dice que la pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Eso ¿Ya? lo coloqué porque, como dice, solo podrá establecerse en ley. Supongo que queda simplemente al arbitrio del legislador, ¿o no? A ver, vamos viendo. Muchachos, para que puedan también todos entender, ¿ya? Cuando hablamos de potestad legislativa limitativa, potestad legislativa regulatoria o complementaria, lo estamos pensando desde la perspectiva del ejercicio del derecho por parte de las personas, ¿ya? Por lo tanto, claro, yo entiendo lo que plantea Moira, me parece que es verdad, lo que plantea en cuanto a que ella consideró el 19 número 1 y su tercero como limitativa, entendiendo ella que la pena de muerte, al solo poder establecerse por delito contemplado en ley aprobada por quórum calificado, está limitando al legislador en definitiva.
o limitando la procedencia de la pena de muerte, ¿verdad? Solamente a delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Pero esa limitación no está pensada en el ejercicio de un derecho. No está pensada en el ejercicio del derecho. O sea, no hay un derecho a la pena de muerte, ¿verdad? Por lo tanto, ojo, véanlo desde el punto de vista de, repito, el titular del derecho, respecto del cual entonces el constituyente le permite al legislador realizar una actividad legislativa limitativa del mismo. No sé si se entiende un poco mejor, mover la perspectiva. Sí, profe, entiendo. O sea que tendría que establecerme como en base al derecho de la persona, ¿cierto? Y a su Esa- forma de adquirirlo y todo el tema. Exactamente, es en base a al titular del derecho que el legislador podría, en aquellos casos en que la Constitución lo permite, limitarlo en su ejercicio, complementarlo regular, ¿vale? Ya. A ver, veamos, alguien tenga otra idea, porque en ese caso no sirve, ¿verdad? Alguien que tenga otra idea respecto de potestad legislativa limitativa, por ejemplo, me refiero. Eh, yo, profe, no sé si está bien tampoco. Sebastián, Con respecto al artículo 19, numeral 16, en su inciso final, que prohíbe a los funcionarios públicos el derecho a huelga. vamos a ver. 19, número 16, inciso final. Nos dice, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional. La ley establecerá los procedimientos para determinar las corporaciones o empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición que establece este inciso. Bien, bien. Porque ahí en definitiva, fíjense, se está diciendo, mire, no pueden declararse en huelga los funcionarios del Estado o de las municipalidades. Tampoco aquellos que trabajen en corporaciones, empresas que atiendan servicios de utilidad pública, bla, 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 bla. Y luego se le da el pase, hasta ahí, ojo, hasta ahí la Constitución no ha dado ninguna habilitación al legislador. Si ustedes leen de nuevo, no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Punto. Luego, tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función que tengan servicio de utilidad pública, economía del país, abastecimiento de la población, seguridad nacional, punto. Todavía no ha dicho nada de la ley. Ahora viene recién. La ley, el legislador, establecerá, ¿verdad?, los procedimientos para determinar las corporaciones y empresas cuyos trabajadores estarán sometidos a la prohibición. Ahora, siendo una potestad legislativa limitativa, ¿podría ser una manifestación también de otra o no? ¿De cuál? ¿De la complementaria, profe, o reglamentaria? Estoy entre una de esas dos. Igual, Porque o sea, de fíjense, la regulatoria, más porque que... ojo, sí, dice la ley establecerá los procedimientos. ¿Eso qué es? ¿Nadie? Regular. Regular, pues. No sé quién lo dijo, por ahí va a ser fue Sebastián, creo. Regular, pues. Pero bien, bien, Sebastián, efectivamente ahí tenemos, ¿verdad?, un caso de limitativa. ¿Alguien tiene otro caso de limitativa distinto? Profe, ¿Sí? ¿podría ser el artículo 19, número 11 sobre libertad de enseñanza? ¿En qué inciso? Es que en el final habla sobre... Ay, lo perdí. Sí.
habla sobre que una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas de general aplicación que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Ya, y después nos agrega, dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel. ¿Le parece, Javiera, que ahí hay una potestad legislativa limitativa o quizás otra manifestación de potestad legislativa? A ver, si sus compañeros incluso pueden ayudarla. ¿Qué es lo que le está diciendo el constituyente en ese artículo 19, número 11, inciso final al legislador? ¿Qué es lo que le está permitiendo hacer? Es que en el inciso final podría ser regulatorio por lo que vimos recién, pero en el inciso segundo que habla de la libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional, ¿podría ser limitativa? No, porque ahí, ¿cuál es la habilitación que se le está dando al legislador en ese inciso segundo? Ahí sería, ¿qué tipo de garantía o derecho? Incondicionado, pues. Ah, Claro, ¿dónde se sí, está diciendo sí, en la sí. forma que establezca el legislador, con los límites establecidos por el legislador? Es incondicionada. ¿Se entiende, no? La libertad de enseñanza no tiene otras limitaciones que las impuestas por la moral, buenas costumbres del pueblo, según el punto. Y antes nos dijo que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales. ¿Dice en la forma que establezca la ley? Por lo tanto, el inciso final es regulatoria. Regulatoria le permite al legislador regular el ejercicio de esta libertad. Una ley establecerá los requisitos mínimos que deben exigirse a cada uno de los niveles. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. ¿Quién tiene otro ejemplo de potestad legislativa limitativa? A ver. Donde al legislador se le permite limitar el ejercicio de un derecho. Profesor, yo puse el artículo 19, número 24, inciso 2. Ya, vamos al 19, número 24, inciso segundo. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Claro, en el fondo, la segunda parte, y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social, es, ¿verdad?, una potestad legislativa limitativa. O sea, la ley puede establecer limitaciones y obligaciones derivadas de la función social. Y cuando se dice solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella, en esa parte, ¿qué potestad legislativa hay ahí? ¿También limitativa? ¿Limitativa? Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella. ¿Regulatoria? Regulatoria. Efectivamente, regulatoria. Vamos a ver, para que ustedes me respondan, yo creo que va a ser más fácil así. Ustedes me van identificando mejor, ¿ya? 19, número 23, fíjense. La Constitución asegura a todas las personas la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. La ley lo declare así.
la libertad para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, o que deban pertenecer a la nación toda, y la ley lo declare así. ¿Qué potestad legislativa hay ahí? Ahí sí es limitativa, profe. Ahí es limitativa. Claro, se nos está diciendo, ojo, se asegura la libertad para adquirir el dominio, ¿verdad? Salvo respecto a aquellos bienes que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, o que deben pertenecer a la nación toda y la ley los declara así. O sea, la ley declara que un bien debe pertenecer a la nación toda y a partir de ello queda fuera de la posibilidad de adquisición por parte de nosotros, de las personas. Fíjense lo que dice el inciso segundo. Una ley de quórum calificado, y cuando así lo exija el interés nacional, puede establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. ¿Qué hay ahí? ¿Qué potestad o potestades legislativas hay ahí? ¿Limitativa y regulatoria? Bien, exactamente. Exactamente. Artículo 19, número 16, inciso primero. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de trabajo y su protección. Punto. ¿Qué hay ahí? Incondicionada. Derecho, garantía incondicionado. Efectivamente. Artículo 19, número 19. La Constitución asegura a todas las personas el derecho de sindicarse en los casos y formas que señala la ley. ¿Qué potestad o potestades legislativas hay ahí? Regulatoria. Ya, y, porque ojo, fíjense, el constituyente reconoce un derecho de sindicarse y le dice, legislador, usted determine los casos y regule la forma. Entonces es ¿Limitativa igual o no? No. parece Regulatoria. más bien, o sea, regulatoria es, pero hay también ahí una complementariedad en cuanto al ejercicio del derecho entregado al legislador. Piensen ustedes que el complemento, la regulación es el establecimiento de los requisitos, las condiciones que deben cumplirse para el ejercicio de un determinado derecho. Cuando hablamos de complementaria, estamos pensando en el desarrollo que se le permite al legislador de un derecho. ¿Ok? Miren, váyanse al 19, número 4. La Constitución asegura a todas las personas el respeto y protección a la vida privada y a la honra de la persona y su familia, y asimismo la protección de sus datos personales. Ojo ahora, el tratamiento y protección de esos datos se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. ¿Qué potestad legislativa hay ahí? Se me está asegurando el respeto y protección a la vida privada, y a mi honra, y a la de mi familia. Y asimismo la protección de mis datos personales. Esa es mi garantía. Luego se dice, el tratamiento de esos datos, pero también la protección de esos datos, se efectuará en la forma y condiciones que determine la ley. Profe, limitativa y complementaria. Complementaria desde el momento en que se dice protección. La protección de esos datos se efectúa en la forma y condiciones que determina la ley. Pero es limitativa. La otra parte, Yo diría que es
Hoy lo que dijo la Abril delante, profe, pero no me puedo acordar de la palabra. Pero ¿qué potestad legislativa en el fondo? Porque complementaria es lógico. Si en el fondo se le está diciendo, legislador, usted complemente la protección de la que estamos hablando acá. Pero además, ¿qué es lo que se le permite? ¿Regular? Regular. Regular. En definitiva, y tengo que avanzar por la hora, muchachos, pero en definitiva, a ver, si bien en un principio puede costarles un poco más, es un ejercicio útil, necesario, el poder apreciar que en determinados casos el constituyente nada permite al legislador, no hay remisión a la ley, y desde esa perspectiva estaríamos frente a una garantía incondicionada, derecho a garantía incondicionada. Pero también a lo largo del artículo 19, en sus diversos numerales y en cada inciso de cada numeral, el legislador, perdón, el constituyente le va dando pases, habilitaciones al legislador para, en algunos casos, limitar, es decir, restringir el ejercicio de un derecho reconocido por la Constitución. En otros casos, le da un pase para regular, es decir, para establecer los requisitos, las condiciones que deben cumplirse para poder ejercer legítimamente un determinado derecho reconocido por la Constitución. Y en otros casos, se le reconoce una potestad legislativa complementaria, de tal modo que lo que se le permite al legislador es, a través de la ley, desarrollar el reconocimiento y, en su caso, el ejercicio de ese respectivo derecho. Y por eso el artículo 19, número 26, nos asegura a todas las personas la seguridad de que los preceptos legales que por mandato de esta Constitución regulen, complementen o limiten los derechos que ésta reconoce, y en los casos en que lo permite, no pueden afectar el núcleo esencial del derecho, ni imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio. Una última pregunta, y antes de pasar a la siguiente. Váyanse, por favor, al 19, número 3. 19, número 3, inciso tercero. La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Repito, la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. ¿Qué es lo que tenemos ahí? ¿Potestad regulatoria? Complementaria. Complementaria. Complementaria, pues. Complementaria, pues, muchachos. Fíjense, el constituyente, ¿qué es lo que está diciendo? Dentro del contexto de la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, ley, legislador, usted prevea, ¿verdad?, los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica. En definitiva, derecho a la defensa a aquellos que no puedan procurárselos por sí mismos. ¿Se entiende, no, muchachos? ¿Sí? ¿O todavía alguien tiene alguna duda? Yo sé que requieren leer y revisar en el fondo y hacer estos ejercicios, pero no puedo quedarme más tiempo acá. Pero, ¿existe alguna duda o queda un poco más claro, muchachos? Profe, a mí igual me cuesta un poco, pero me queda más claro ahora después de revisarlo. Ya, Javiera, gracias. ¿Nadie? Bueno, chiquillos, la forma aquí es sin duda hacer el ejercicio. Hacer el ejercicio, pero les repito, lo que tienen que tener presente siempre que las potestades legislativas que se le reconocen
al legislador por parte del constituyente están relacionadas, vinculadas o miradas desde el punto de vista del derecho y del titular del derecho, de nosotros. Entonces, el constituyente le está permitiendo al legislador limitar nuestro derecho, regular nuestro derecho o complementar nuestro derecho. O, bueno, en realidad no le permite nada. En el caso de la garantía incondicionada, derecho incondicionado. ¿Vale? Bueno, si hay dudas o consultas más adelante, no tengo problema, obviamente, en que vayamos viendo caso a caso, ¿verdad? Si estamos frente a un tipo de potestad u otra. Vamos al número 2. Comente la siguiente aseveración. Y aquí les había pedido que pudieran echarle un vistazo, ¿verdad? Al apunte, al texto con el cual estamos trabajando, de tal manera de poder ir avanzando un poquito más rápido. Y lo que ahí se les pregunta es, o más bien, comentar la siguiente aseveración. Las instrucciones, que son normas reglamentarias o administrativas, que vamos a ver más adelante, pueden crear obligaciones para los administrados. Se fundan en la potestad reglamentaria del presidente de la República y su infracción no genera consecuencias para los funcionarios públicos. ¿Alguien pudo dar con esa reflexión o no? ¿O se les complicó en demasía? ¿Alguien fue capaz de aproximarse a la reflexión? Profe, no sé si está correcto, pero ¿Mm? yo recuerdo que eso lo revisamos como en constitucional y vimos que esta aseveración puede estar planteada en base al artículo 32, número 6 de la Constitución, Ah, que sí. en el fondo prescribe o afirma que el presidente de la República posee la atribución de poder ejercer la potestad reglamentaria. Y este artículo, en el fondo, dice que los actos administrativos de carácter interno, llamados instrucciones, solo obligan a los funcionarios públicos y no al resto. Perfecto. Ya, interesante, fíjense. Porque al menos se hace cargo de dos aspectos, o incluso de tres. No quiero ser tan exigente con Camila, creo que me comentó. Fíjense que está bastante correcto lo que dice Camila. Primero ella dice, a ver, mire, me suena que las instrucciones solamente obligaban a los funcionarios. Pues bien, ese aspecto está correcto en términos generales. Hay pequeñas excepciones donde a determinados organismos se les reconoce la potestad de dictar instrucciones que pueden tener efecto respecto de los administrados, pero son excepcionales. Es el caso de la Dirección del Trabajo, por ejemplo, o el caso del Servicio de Impuestos Internos. Pero por regla generalísima, es lo que dice Camila, las instrucciones no pueden crear entonces obligaciones para los administrados, sino que las crean para los funcionarios, al interior de la administración. Se fundan en la potestad reglamentaria del presidente de la República. Y ahí Camila dice, miren, claro, 32 número 6, ahí está la potestad reglamentaria del presidente en virtud de la cual este dicta reglamentos, decretos e instrucciones. Instrucciones. Claro. Y ella entonces hace la asociación correctamente, y es verdad, el presidente de la República tiene esa potestad. Pero fíjense ustedes que no es el único que puede dictar instrucciones. Es decir, existen muchísimas otras autoridades administrativas que tienen una potestad normativa. Potestad normativa en virtud de la cual pueden dictar instrucciones. Ahora bien, pero el fundamento de la instrucción ¿es la potestad reglamentaria? No. Es la jerarquía. Es el principio de jerarquía que estructura a la administración. Porque producto del principio de jerarquía es que existe, ¿verdad?, una estructura piramidal de la administración, en virtud de lo cual los superiores pueden dictar instrucciones, es decir, dar órdenes
obligatorias a los inferiores. En realidad es el principio de jerarquía administrativa, el fundamento de las instrucciones. ¿Y la infracción de una instrucción generará consecuencias o no? Porque ahí dicen no genera consecuencias. ¿A ustedes qué les parece qué consecuencia podría generar? Genera responsabilidad administrativa para el funcionario público que infringe la instrucción. Muy bien, muy bien. Muy bien, Abril. Exactamente. Genera responsabilidad administrativa o disciplinaria porque implica el incumplimiento de deberes funcionarios. Súper bien. Vamos a la última. 3. El Congreso Nacional ha aprobado una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Luego de su publicación en el Diario Oficial, el presidente decide decretar un texto refundido, coordinado y sistematizado, en el cual se establece una nueva numeración de su articulado. En virtud del acto del presidente, un grupo de diputados interpone una acción ante el Tribunal Constitucional, pues falta una autorización legal al respecto. ¿Puede tener éxito ese requerimiento con ese argumento? ¿Qué le parece? ¿Alguien la pudo responder? ¿Se pudo aproximar a ella? Profesor, yo ahí contesté que no iba a prosperar este argumento porque el presidente se encuentra habilitado por el artículo 64, inciso quinto de la Constitución, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes, bla, 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 sin alterar su verdadero sentido y alcance. Excelente, Valeria. Excelente. Efectivamente, muchachos, si bien el presidente de la República, para ejercer la atribución del artículo 32, número 3 de la Constitución, en cuanto a dictar decretos con fuerza de ley, requiere de una ley delegatoria o de una ley habilitante dictada previamente por el Congreso Nacional. La verdad, estimados estudiantes, es que existe un caso de excepción, donde esa ley delegatoria o habilitante no se requiere. Y es precisamente el caso que Valeria nos estaba comentando del artículo 64 de la Constitución, porque ahí es la Constitución la que habilita directamente al presidente para ello, para fijar el texto refundido, coordinado y sistematizado de las leyes, pero obviamente no para introducir modificaciones sustantivas, sino que solamente para realizar el ajuste de forma tal como aparece en el caso propuesto. Bien, ¿alguna duda o consulta? ¿No? Bien, punto aparte, muchachos, y aprovechemos los 20 minutos que me quedan. Normas o preceptos legales. Normas o preceptos legales. Salimos de la Constitución y nos vamos ahora a las normas o preceptos legales. A ver, muchachos. Primera cuestión que tengo que aclararles es que los conceptos normas o preceptos legales son equivalentes. Hablar de norma legal o de precepto legal es equivalente. De hecho, nuestra Constitución política los trata como equivalentes. Si ustedes se van, por ejemplo, al artículo 66, donde se habla de distintos tipos de normas legales, se habla norma legal, norma legal, norma legal. En cambio, si se van al 93, número 6, por ejemplo, a propósito del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, se nos habla de precepto legal. Pero para todos los efectos, repito, muchachos, precepto legal o norma legal son equivalentes. ¿Y qué es lo que tenemos que entender comprendido dentro de esta noción? Existe relativo consenso en nuestra doctrina que debemos entender comprendida a la ley propiamente tal, a los tratados internacionales, a los decretos con fuerza de ley y a los decretos leyes. Esas cuatro fuentes responden a esta naturaleza de norma o precepto legal. Ahora bien, vamos a la ley. Señalemos algunas cosas, muchachos, que
obviamente es para darle una sistematización, ¿ya? Es para dar una sistematización. Por ejemplo, el concepto. Nosotros sabemos que tenemos, ¿verdad?, un concepto de ley en el artículo 1 del Código Civil. Es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. ¿Cierto? Artículo 1 del Código Civil. Ahora, esta definición ha sido cuestionada, ha sido criticada por algunos autores, puesto que se referiría más bien a un concepto formal de ley. Es decir, nada nos dice el concepto que nos entrega el artículo 1 del Código Civil, nada nos dice desde el punto de vista, muchachos, del contenido. Y simplemente está refiriendo a la forma, es decir, declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Bueno, ¿y qué pasa con el contenido? ¿Da lo mismo? Y en cualquier caso estaremos frente a una ley. Y por eso es que Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, entregaba una definición, ¿verdad?, más bien material de ley, diciendo que es una ordenación de la voluntad racional dirigida al bien común y promulgada por quien tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Fíjense, ordenación de la voluntad racional. Razonabilidad, dirigida, bien común, promulgada ¿por quién? Por quien está preocupado, tiene a su cargo el cuidado de la comunidad. Y fíjense cómo entonces la doctrina regularmente alude, ¿verdad?, a esta definición de Santo Tomás de Aquino para complementar nuestra definición legal de ley y que ha sido bastante cuestionada por nuestra doctrina. Ahora bien, primera cuestión entonces, concepto que, repito, es para sistematizar. Ya si ustedes lo estudiaron en teoría de la ley con bastante mayor profundidad que lo que aquí acabamos de decir. Ahora, un segundo aspecto es que la Constitución vigente reconoce distintos tipos de leyes, a diferencia de lo que acontecía bajo la Carta del 25, en que existía solo una categoría o solo una clase de leyes. Acá, muchachos, en la Constitución del 80, se sigue el derecho francés, donde ahí se reconocían distintos tipos de leyes. Y es por eso entonces que el artículo 66 de la Constitución distingue LIC, LOC, LQC, ley ordinaria o simple. Ahora, ojo muchachos, aquí no me estoy refiriendo, no estoy pensando en todo caso en las leyes de reforma constitucional, porque las leyes de reforma constitucional pertenecerían ¿a qué fuente? ¿A la ley? Si hablamos de leyes de reforma constitucional, ¿de qué fuente estamos hablando? ¿De la Constitución? Claro, lógico, ¿verdad? Por lo tanto, las leyes de reforma constitucional, olvídense porque eso sería parte de la fuente que revisábamos anteriormente. Recuerden que el principio de supremacía constitucional formal impone en uno de sus aspectos, ¿verdad?, que justamente la modificación, la reforma de la Constitución está sujeta a un trámite más riguroso, más complejo, más engorroso desde el punto de vista de su regulación. Y es por eso entonces que lo relativo a reforma constitucional está contemplado en el capítulo 15 de la Constitución, desde los artículos, me parece que 127 y siguientes, ¿ya? Entonces, aquí no estamos pensando en las leyes de reforma constitucional que son ejercicio del poder constituyente derivado. Estamos pensando en leyes propiamente tales, no en constitución política. ¿Ok? Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia entre estas categorías de leyes que ahora en la Constitución del 80 se reconocen en el artículo 66
Leamos el 66. Pues. Las normas legales que interpreten leyes interpretativas de la Constitución. Las normas legales que interpreten preceptos constitucionales necesitarán para su aprobación, modificación o derogación de las 3/5 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales a las cuales la Constitución confiere el carácter de ley orgánica constitucional requerirán para su aprobación, modificación, derogación de las 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio. Las normas legales de quórum calificado se establecerán, modificarán o derogarán por la mayoría absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Las demás normas legales requerirán la mayoría de los miembros presentes de cada Cámara o las mayorías que sean aplicables conforme a los artículos 68 y siguientes. En definitiva, muchachos, ¿cuáles son los criterios que diferencian cada una de estas leyes? ¿A partir de qué se produce la diferenciación entre una LIC, una LOC, una LQC o una ley ordinaria o común? Constitucionalistas. ¿En qué se diferencian, pregunto? Claro, ¿cuál es el criterio en el fondo que se sigue? Bueno, de partida tienen distintos plazos y tienen distintos como formas en que se pueden aplicar. Ya, a ver si es que alguien me ayuda un poquito, Isabel, desde el punto... Ya, alguien escribió en el chat, ojo, quórum, perfecto. De hecho, el criterio diferenciador de una con otra es el quórum. Pero además del quórum, ¿quién determina qué materia se regula por ley de quórum calificado? ¿Cuál? ¿Por LOC? ¿Por ley ordinaria, etcétera? ¿Quién lo va determinando? ¿La Constitución? El constituyente. Muy bien, Sebastián. Y entonces fíjense ustedes que es la propia Constitución la que va determinando en base a materias. A materias. ¿Qué cosas deben ser reguladas por LOC, LQC, etcétera? Ejemplo, terrorismo. Artículo 9, ley de quórum calificado. Ejemplo, Consejo Nacional de Televisión, artículo 19, número 12, ley de quórum calificado. Ejemplo, Organización y atribuciones de la Contraloría General de la República, artículo 98, ley orgánica constitucional. Ejemplo, las bases generales de la administración del Estado, artículo 38, inciso primero, ley orgánica constitucional, ¿ok? Ahora, pero la regla general, cuando nada se dice, ¿qué ley es la que corresponde cuando nada dice la Constitución? La regla general. ¿Ley simple? Ley simple, exactamente. Ley ordinaria o común. Perfecto. Tengo otra pregunta para ustedes ahora. Este artículo 66 que contempla las LIC, las LOC, las LQC, las leyes ordinarias o simples, ¿establece un orden jerárquico de normas? ¿Existe una jerarquía? Es decir, ¿una ley de quórum calificado tiene mayor jerarquía que una ley ordinaria o simple? ¿O al revés? ¿Una ley orgánica constitucional tiene mayor rango que una ley ordinaria o simple, etcétera? ¿Existe ahí un orden jerárquico, muchachos? ¿Sí o no? No, profesor, lo que aplica en caso de que estén en conflicto serían estos criterios como de ponderación, no lo recuerdo, como ley anterior, deroga, no, ley posterior, deroga anterior, o eso no me acuerdo todo. Ya. La primera parte, Valeria, está bien. Efectivamente, muchachos, pese a lo que muchas veces se cree, no. Aquí no hay un orden jerárquico de leyes. Todas las leyes, y en realidad todas las normas o preceptos legales, tienen el mismo valor o rango normativo. Acá la diferencia entre unas y otras dice relación con el quórum de aprobación, modificación o derogación, y esa distinción, ya lo dijimos, radica según la materia.
¿verdad? Que se va a regular. Pero aquí no existe una jerarquía superior de una norma sobre la otra. Ahora bien, el punto es que luego Valea nos decía, y entonces vamos a aplicar simplemente el que ley posterior deroga ley anterior. Cuidado, porque podríamos nosotros entender, teniendo todas el mismo rango, podríamos nosotros entender que una ley orgánica constitucional hoy día vigente puede con posterioridad ser derogada tácitamente por una ley común ordinaria. No, pues, porque no se cumple el quórum. No se cumple el quórum. Yo puedo entender la vigencia de la ley en el tiempo, y por ejemplo, entender derogada una ley anterior por una posterior, en la medida de que sean de la misma naturaleza o su quórum de aprobación sea mayor al exigido por esa norma con la cual entra en contradicción. ¿Se entiende? Yo no podría decir, mire, esta ley ordinaria común que se dictó hoy día es contraria a una norma de la ley, qué sé yo, terrorista, y por lo tanto deroga tácitamente una regla. No podría. Sí, en realidad, porque el quórum es distinto. Bueno, ¿y cómo solucionamos entonces las antinomias normativas? Las antinomias normativas que se generan o se producen cuando una ley posterior, de una naturaleza distinta y con un quórum de aprobación menor, entra en conflicto con una ley anterior. Ahí se aplica un principio que los constitucionalistas denominan como de disyunción normativa. Disyunción normativa. Es decir, ¿qué es lo que podría existir realmente, muchachos, con esta norma posterior, esta ley posterior, ordinaria, por ejemplo, que entró en conflicto con una ley orgánica constitucional? ¿Qué es lo que podría existir en realidad? ¿Hay un problema de qué? ¿De inconstitucionalidad? Muy bien, Valeria, ahí sí. Claro, pues. Porque en definitiva, ojo, no debiera haber contradicción entre una ley orgánica constitucional y una ley de quórum calificado, ni tampoco entre una ley de quórum calificado y una ley orgánica constitucional. Tampoco debería existir entre una ley ordinaria y simple, perdón, con una LQC, ni tampoco entre una ley ordinaria simple y una LOC. ¿Por qué? Porque el constituyente determina qué materias deben ser reguladas por LOC, qué materias deben ser reguladas por el EQC, y obviamente la regla general, donde nada se dice, ley ordinaria común. ¿Se entiende, muchachos? Por lo tanto, lo que podría existir ahí, frente a un conflicto normativo, estas leyes, lo que podría existir es un problema de inconstitucionalidad. De inconstitucionalidad. ¿Queda claro? Sí, profe. Claro, habría una inconstitucionalidad, gracias Abril, habría una inconstitucionalidad obviamente de aquella norma que en definitiva entró, por ejemplo, aquella ley ordinaria que entró en contradicción con una LOC o una LQC anterior, porque estarías implicando que el legislador ordinario entró a regular una materia reservada a LOC o una materia reservada a LQC. Si se da al revés no es problema, pues muchachos, si es que una LOC entra en conflicto con una ley ordinaria anterior, no debiera ocurrir tampoco, no debiera, pero si es que se da lo mismo. ¿Por qué? Porque esa LOC se aprobó con mayor quórum. O sea, se cumple con el quórum de ley ordinaria simple. Lo que no debiera producirse es al revés. Una ley que tiene un menor quórum de aprobación, exigido por la Constitución, entra en conflicto con una ley anterior que tenga un mayor quórum. ¿Vale? Ya, por la hora lo vamos a dejar hasta aquí para seguir mañana. Dejen, por favor, como título principio de reserva legal máxima, principio de reserva legal mínima. ¿Ya? Principio de reserva legal máxima,
principio de reserva legal mínima que vamos a continuar revisando mañana. ¿Alguna duda o consulta antes de terminar? ¿No? Ya, muchachos, que tengan un excelente día y nos encontramos mañana a las 15:30 horas. Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Hasta Chao, luego, profe. profe. Gracias, profe. Chao, chao, gracias.